Bueno, señores, llegamos al último video correspondiente a el tema de las entregas del primer corte. Vamos a ver ahora el método de inferencia de Tsukamoto. Vamos a nuestra presentación. Listo. ¿Qué tenemos del método de inferencia de Tsukamoto? Que es una otra simplificación del método de Mandani y es como una unión de los dos métodos anteriores. Pues tenemos conjuntos difusos para la variable lingüística de salida, como en Mandani. Miren, aquí tenemos conjuntos difusos. Pero la salida del método de inferencia no es un conjunto difuso como en Mandani, sino que es un número, como en Sugeno. ¿Listo? Entonces, es como una unión de los dos. Estas funciones de membresía de estos conjuntos difusos suelen ser funciones abiertas. Ya vamos a ver por qué. Y esto podría ser una limitación, porque si son abiertas significa que solo vamos a tener una abierta por la izquierda y una abierta por la derecha, o sea, casi que solo dos funciones de membresía. Listo. Entonces, este z sub 0 de la salida, aquí, ¿cómo lo calculamos? ¿Y cómo calculamos lo que necesitamos para calcular z sub 0? O sea, este es doble omega sub 1, z sub 1, omega sub 2, z sub 2, etcétera. Bueno, los omega i se calculan igual que en el método de Sugeno. Entonces hacemos la fusificación aquí y cogemos el menor. Si solo tenemos una entrada, pues ese es nuestro omega sub i. Y estos z sub 1, ya vamos a ver cómo se calculan. Miren que aquí tenemos una función de membresía abierta por la izquierda, aquí tenemos una función de membresía abierta por la derecha, solo que aquí tenemos unas sigmoides. Entonces miren que este omega sub 1 digamos que hacemos lo intersecamos con la función de membresía de salida y buscamos a qué valor del universo de discurso le corresponde. Ese sería nuestra z sub 1. Y lo mismo hacemos con z sub 2. ¿Y por qué son abiertas las funciones? Porque si tuviéramos una función, digamos una campana que no fuera abierta, pues entonces este omega sub 1 chocaría, cortaría la campana en dos puntos, ¿sí? En un punto izquierdo y en un punto derecho. Y entonces, ¿cuál de los dos zetas tomamos? O sea, ¿cuál de los dos valores del universo de discurso tomamos? Tendremos que definir algún método pues, para definir alguno. Que se podría hacer, pero pues se le agrega más complejidad al algoritmo. Entonces, si tenemos nuestra variable lingüística de entrada como el error en algo, en una posición o en lo que estemos controlando, pues lo mejor, tal vez lo más cómodo es definir también solo dos conjuntos, dos términos lingüísticos, es decir, dos funciones de membresía. Pues porque a la salida vamos a tener, o es más cómodo tener solo dos funciones de membresía también. Sí, entonces aquí tenemos nuestras reglas de control, aquí tenemos nuestra semántica o nuestras funciones de membresía para estos términos lingüísticos de la entrada, una sigmoide abierta por la izquierda y una sigmoide abierta por la derecha. Y para la salida pues tenemos dos funciones triangulares, una abierta por la izquierda y una abierta por la derecha. Y entonces, pues, al hacer la fusificación, tendríamos que hallar las expresiones matemáticas de estas funciones. ¿Sí? Normalmente tenemos una función matemática que nos relaciona este universo de discurso, o sea, el eje X, y nos da un valor en el eje Y, pero necesitamos lo contrario, necesitamos una función matemática que tome el valor en el eje Y y nos devuelva el valor en el eje X, porque eso es como así se calcula el z sub i. Entonces por eso aquí dice que hay que invertirlas para hallar z sub 1 y z sub 2. Y como los conjuntos son abiertos, entonces solamente tenemos dos conjuntos a la salida. Nuevamente aquí les dejo algunas referencias de este controlador en MATLAB. Y recuerden que hay unos recursos adicionales de donde he tomado bastante información para hacerles estas breves introducciones a los temas. Y bueno, espero que les haya